Epílogo. Johnny regresa a casa. Primer escuadrón defensivo del primer distrito del Frente Norte. Sledgehammer a todos los 86. A todos los procesadores escuchando esta transmisión. Su compañero yacía demolido cerca, su armamento primario y blindaje aplastado brutalmente por una patada de un lobe de 50 toneladas. No se movería jamás. Él mismo se había arrastrado para salir de los restos, arrastrando su herida de la mitad inferior derecha de su cuerpo mientras se abría paso a un viejo puente a la orilla del campo de batalla. Reclinarse contra el guardarriel de piedra era lo único que aguantó hacer, y mantener sus ojos abiertos era pura agonía. La sangre manchando el descolorido blindaje de su máquina y goteando de su mitad inferior era rojo oscuro, visible incluso en la oscuridad de la noche. Habla el capitán del escuadrón Sledgehammer. Black Pearl. Sus camaradas habían muerto todos en batalla para ahora, y él ni siquiera sabía si otros escuadrones en el distrito seguían con vida. Ellos verdaderamente habían mordido el polvo. La Legión presumía de gran poder y fidelidad que el Juggernaut normalmente jamás podría esperar alcanzar. Y un ejército masivo de ellos, de un tamaño nunca antes visto, había invadido repentinamente. Una pequeña fuerza como ellos no tuvo oportunidad. Y a pesar de ello, fueron desplegados. A pesar de que aquello a sus espaldas no era una patria que han de proteger ni su familia con quienes regresar. Y ellos lucharon a pesar de todo eso. Nuestra guerra se acabó. Porque ese era el único orgullo que ellos, los 86, poseían. Un solo lobe se acercó a él, la luz de la luna reflejándose en su helado blindaje mientras movía su pesado y metálico cuerpo con casi inaudibles pasos. Probablemente no quería molestarse en usar un proyectil para matar al ratón moribundo que había acorralado, ya que ni siquiera apuntó sus ametralladoras pesadas de 12.7 milímetros o su amenazante torreta de 120 milímetros en su dirección. Se acercó a él con la confianza de un depredador, su estructura masiva ocupando la totalidad del ancho del puente. Elevando la mirada a la amenaza metálica acechándolo, Blackbeard sonrió levemente. Él lo sabía, de alguna manera, sabía que había otros 86 allá afuera escuchando las palabras que decía en la conexión inalámbrica, configurada como transmisión unilateral. A todos los procesadores escuchando esto, a todos aquellos que lucharon hasta el amargo final. A todos aquellos que sobrevivieron. Por fin podemos irnos. Nosotros, hicimos un muy buen trabajo. Aquí en este campo de batalla con 0 bajas, donde no había salvación ni recompensa, y donde lo único que les aguardaba era una muerte sin compromisos. Habiendo dicho todo lo que tenía que decir, Blackbeard apagó la transmisión y lanzó a un lado sus auriculares. Él tomó el pequeño control remoto que su aplastada mano derecha aún sostenía, pasándolo a su mano izquierda. El lobe se acercó, parado justo ante él en el puente mientras indefensamente se recostaba. Hace 5 años, él conoció al capitán del primer escuadrón al que fue asignado. Él era un soldado de las antiguas fuerzas terrestres de la República y un 86 desterrado al campo de batalla, y él le enseñó cómo luchar, cómo sobrevivir y cómo usar esto. Y seguramente no existía nadie entre los cerdos blancos con las agallas suficientes para hacer esto. A pesar de sus horriblemente quemados labios y piel cortada, él sonrió casi con alegría. Él no se rendiría sin ceder a la desesperación, y no dejaría que el odio cegara su dignidad. Él luchó hasta aquí, escogiendo que esa fuera su vida. Pero, aquí en el final, él al menos tenía permitido decir esto, ¿verdad? Elevando la mirada a la extremidad metálica balanceada por sobre él como una guadaña, presionó el botón de autodestrucción con una sonrisa en el rostro. Pensamiento finales de Blackbeard: ustedes, patéticos y retorcidos cerdos blancos de la República que forzaron a otros a la guerra, que cerraron los ojos a la realidad, y quienes al hacerlo perdieron toda forma de defenderse. Ustedes que abandonaron el derecho de escoger sus propias muertes. Se lo merecen. Los explosivos plásticos plantados en las vigas del puente detonaron. En este viejo puente, el cual servía como una posición clave para cruzar el río, un metálico tirano fue consumido por las llamas y cayó al río, acompañado por un tenaz 86 que ni siquiera sería contado entre los muertos. Año 368 del calendario republicano, 25 de agosto, 23:17 horas.
Cuando la alarma sonó en los cuarteles generales de la milicia, ni una sola alma presente sabía lo que significaba. Era entendible, en cierta manera, ya que había sido configurada hacía 10 años. Fueron los miembros de las fuerzas terrestres, quienes defendieron la nación antes que ellos y que habían sido designados a personal de retaguardia, quienes colocaron esa sirena con la determinación y esperanza de que jamás fuera escuchada. La gran pantalla holográfica colocada para reuniones se encendió automáticamente. La pantalla, la cual cubría la mayor parte de la pared, proyectaba grabaciones distorsionadas y corruptas por la oscuridad de la noche y las interferencias electrónicas. Mientras sus colegas veían el monitor con molestia, Lena tragó saliva con terror mientras veía las grabaciones. Estas mostraban las ruinas de una estructura construida con la forma de una pared, destruida de pies a cabeza, sus destruidas placas de blindaje y concreto suficientemente grandes para cubrir una pequeña casa. Debido al tamaño de la estructura, las cicatrices de su destrucción eran tan masivas como un barranco. Y cruzando ese barranco como una corriente de metal se encontraba un ejército masivo de máquinas de múltiples patas construidas para maximizar el potencial de destrucción. Lena sintió un escalofrío de horror recorrer su espalda. ¿Qué es esto? Una película. Se ve buena. Que alguien apague la sirena, es molesta. Ella dio un tambaleante paso hacia atrás, distanciándose de sus colegas, quienes nadaban en un mar de dichosa ignorancia dado que no conocían el miedo que ellos podían inspirar. La República se había encerrado, dejando la guerra en manos de los 86 por ya una década. La gran mayoría de sus civiles, incluso su personal militar, no tenían ni idea de cómo lucía siquiera el enemigo. Lena era la excepción, porque ella los había visto antes. Hace 6 años, cuando fue llevada a observar las líneas del frente, cuando perdió a su padre, y fue salvada por Rey. Y una segunda vez, cuando resonó su sentido de la vista con el de Raiden para proveer fuego de cobertura al escuadrón Spearhead. Aquellos liderando el flujo, con una forma angular que recordaba a un pez devora humanos, eran los exploradores, los Amaze. Aquellos con 6 patas, lo cual les brindaba excepcional maniobrabilidad y les permitía saltar paredes colapsadas con facilidad, eran los dragones, los Grau Wolf. Aquellos avanzando en una línea ordenada, sus torretas de 120 milímetros girando en las 4 direcciones, eran los tanques, los Lobe. Y finalmente, aquellos que aplastaban los escombros con su masivo peso, atravesando los inhabitados campos como arrogantes tiranos, eran los tanques pesados, los Dinosauria. Y la estructura colapsada, construida solamente con defensa absoluta e impenetrable en mente, era el Gran Muro. Esta sirena era la alerta de la caída de la última línea defensiva. La hora había llegado. La Legión había reforzado sus fuerzas, ocultas bajo la interferencia de los Eintagsfliege, y hoy fue el día en que avanzaron. El día en que la República caería bajo el peso de su soberbia, habiendo apartado la mirada de la realidad y escogido vivir en un frágil sueño de paz fabricada. Justo como Sin le había advertido. Una multitud de unidades de la Legión cruzaron la colapsada Gran Muro en enjambres, en hordas, en manadas, con nada en su camino hacia los 85 sectores. Hacia la República de San Magnolia, la cual había olvidado cómo defenderse mientras dormía soñando con eterna paz. La mayoría de enemigos eran probablemente ovejas negras, unidades que habían tomado redes neuronales humanas para superar sus esperanzas de vida fijas. Un ejército de los fantasmas de los cientos de miles de 86 que la República había expulsado y usado, en el campo de batalla. Ese ejército de fantasmas finalmente había regresado. Algo brilló en el negro horizonte más allá de las ruinas de las paredes pertenecientes a la fortaleza y del maremoto de acero, como fuego fatuo destinado a atraer hombres a una ciénaga sin fondo. Esa luz azul que recordaba a una arista era la mirada de un sensor óptico. Su silueta temblando bajo la luz de la luna, la perspectiva retorciendo su masivo tamaño una sombra colosal, tan grande como un edificio o un monstruo de mitos. Eso levantó su mitad frontal de manera imponente, y por alguna razón, el ruido distorsionando la grabación se volvió más severo. Fue entonces que ella repentinamente lo notó. Esta desastrosa escena del Gran Muro, la cual se veía como si hubiera sido repetidamente golpeada y aplastada por este titán. Como si hubiese sido destruida por un bombardeo. Un destello llenó la pantalla,
y la grabación se perdió. La pantalla holográfica se puso siniestramente negra al instante. La cámara. El lugar donde se encontraba fue probablemente echado a volar en pedazos. La sirena resonaba sin descanso. Era igual a aquella vez. El escuadrón Spearhead encontró algo como esto antes en el campo de batalla del primer distrito, algo que forzó a retirarse incluso a élites como ellos. Una lluvia de proyectiles de alta velocidad y gran rango que excedía el rango en teoría posible de la artillería. Los nuevos artilleros de largo alcance. Raygun. Lena susurró, frunciendo sus labios. Lena se giró con determinación, dejando atrás la oficina y a sus colegas, quienes se mantenían gritando sin sentir la crisis que se aproximaba, a lo sumo con alguna que otra duda. Las botas militares de la chica taconearon el piso del corredor de madera mientras se abría paso a su cuarto de control. Su dispositivo RAID quemó con calor ilusorio y activó su resonancia sensorial. Ella había recibido 2 llamadas concurrentes, una de parte de una de las salas de la División de Investigación y otra de los Caballeros de la Reina en el lejano sector de combate. Lena. Esa sirena. Su Majestad, le informó de inmediato, el Frente del Norte a... Sí, Annette. Y estoy al tanto de la situación, Cyclops. Finalmente han llegado. Ella cambió la configuración de su dispositivo RAID, permitiéndole resonar con todos los posibles objetivos dentro del rango. Normalmente, a un handler se le permitía resonar solo con un escuadrón, pero Annette había cooperado con ella durante el año pasado para desarrollar esta configuración oculta. Un ejército de fantasmas de los infinitos 86 que la República había expulsado y usado en el campo de batalla. Si ellos fueran a luchar contra eso, necesitarían consolidar todas sus fuerzas. Para darles pelea. Para vivir y darle respuesta a las palabras que ellos dejaron atrás. Glady reina a todos los procesadores en todos los frentes. El ejército de la Federación oficialmente nombró a esa cosa el Raygun. Este nuevo tipo de unidad de la Legión derrumbó por su cuenta la Gran Muro y quemó la fortaleza base de la Federación hasta las cenizas. Esa cosa fue lo que apareció en la última grabación observada descubierta en las ruinas de los cuarteles generales. Fin del volumen 2.